Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches al público del programa. Encantado de estar aquí. Roger, empecemos un poco por la cosa menuda y luego vamos un poco mirando el bosque. Yo quería preguntarte por el proyecto presentado por el congresista Pasión Dávila, ¿no es cierto?, de Perú Libre, que plantea una reforma constitucional donde se reduciría el mandato presidencial y congresal. Solamente añado esto: cuando se ha presentado se han retirado firmas, y no sea María del Carmen Alba la retiró, otros congresistas de Perú Libre también retiraron, pero la congresista Susel Paredes dijo no, este tema hay que discutirlo y probablemente el proyecto cobre vida. ¿Qué le parece a usted el proyecto en su conjunto? ¿Podría ser un alivio para la crisis que estamos viviendo? Yo creo que el proyecto es más una iniciativa un tanto contestataria, es una reacción, como el propio congresista Dávila ha manifestado, a los constantes intentos o iniciativas de boicot de parte de algunas fuerzas en el legislativo contra la gobernabilidad del presidente Pedro Castillo. Esa ha sido la explicación que ha manifestado él. Sin embargo, esta iniciativa pues ha sido, digamos, adoptada por otras fuerzas políticas para, en cierta medida, poder, dirimir en la opinión pública a su favor, hacia sus intereses. Sin embargo, me parece que también hay algunas otras cuestiones que habría que evaluar, sobre todo en este contexto de convulsión social y de conflictividad que venimos presentando. Ahora, lo cierto es que a Pasión de Ávila le ha generado un problema incluso dentro de su propia bancada, un proyecto como este, ¿no es cierto? No, hay gente de Perú Libre que no le ha gustado nadita el proyecto, pero mi preocupación es encontrar salidas. Sabemos que es una crisis profunda, sabemos que es una crisis sistémica, sabemos que es una crisis profundamente estructural, pero hay que encontrar una salida para comenzar de nuevo. Algo hay que construir de todo esto. Bueno, luego nos preocuparemos en el cómo. ¿La Asamblea Constituyente es ese camino para usted, Roger? Yo, como politólogo, estoy firmemente convencido de que es menester de parte de las autoridades poder articular las demandas sociales y poder visibilizarlas en tanto pueda llamarse a una fiesta democrática. Me parece que un referéndum sería saludable para poder escuchar directamente y sin intermediarios a la población de nuestro país respecto a un tema tan álgido como la nueva constituyente, que fue tocado, no olvidemos, en las elecciones del año pasado por muchas tiendas políticas. Vamos a mencionar el Partido Morado, Acción Popular con Johnny Lescano, el propio Martín Vizcarra con Somos Perú planteaba la iniciativa de no necesariamente escribir una nueva constitución, pero sí plantear esta cuestión ante la sociedad, ante el pueblo, para que ellos mismos puedan ser quienes diriman al respecto, ¿no? No olvidemos los orígenes de la Constitución que mantenemos, y sería todo un reto volver a plantear este nuevo pacto social, articulando fuerzas políticas, articulando la sociedad civil y sobre todo en un contexto democrático y de constante flujo de información como es el que estamos viviendo. Correcto. Ahora, desde que comenzó el gobierno del presidente Castillo, el Congreso de la República ha propuesto el tema de la vacancia, que no ha resultado. Ahora están por la línea de la renuncia, que parece que no va a funcionar. Este tema de la reducción del mandato sería una tercera opción, aunque no sé si cabe para la fórmula para este gobierno. Las leyes no son retroactivas, pero en fin, habría que ver si esto calza. Pero le voy a decir que me preocupa: que la oposición desde el Parlamento al presidente Castillo no le está ofreciendo hoy al país un proyecto político razonable, un proyecto político de país que reemplace lo que tenemos. Es decir, mi abuelita decía, para pelear se necesitan dos. Entonces, si va a haber pelea, tengo que ofrecer algo a cambio, algo en lugar de. ¿Qué ofrece la oposición desde su perspectiva, Roger, al país?
es que precisamente si no ha prosperado estas iniciativas, ya sea de vacancia, de pedidos de renuncia, si se ha trivializado este tema, es precisamente porque el Poder Legislativo, en este caso el Congreso, cuenta con una desaprobación incluso mayor que la del presidente de la República. En todo caso, no hay una respuesta, no hay un contrapeso político contundente que permita ofrecerle a la población la seguridad de que sus demandas van a estar bien llevadas o bien articuladas, razón por la cual conviene, creo yo, poder respetar la institucionalidad democrática que tanto ha garantizado la academia o que de alguna manera han estudiado firme y frecuentemente. Muchos politólogos hablando sobre 30 años de democracia, el consolidamiento de las instituciones, y finalmente este tipo de inestabilidades, este tipo de falta de diálogo no ayudan a lograr los objetivos que la nación se ha planteado, sobre todo en un contexto de crisis post-pandemia y donde nos enfrentamos a una de las inflaciones más grandes que se ha visto en los últimos años, no vista desde el 85 a nivel global. Roger, quiero compartir contigo una preocupación, a ver si también la tienes tú. A mí me preocupa mucho la crisis económica en ciernes, me preocupa la inflación, el impacto que va a tener además en el tema alimentario, me preocupa la guerra en Europa, por supuesto, y la carestía de alimentos que podría producirse en el mediano plazo por la ausencia de urea en los momentos de siembra en nuestro país. Y me preocupa que un presidente que no quiere renunciar se sienta acorralado. Porque la peor reacción de un ser humano es cuando se siente acorralado, cuando no sabe qué hacer. Y me preocupa un traslado a posiciones un poco más extremistas, a la centroamericana, de pronto. ¿Calza te hace sentido, Roger? Creo que el escenario de conflictividad social ha ido incrementándose en parte también, vale decir, a cierta inactividad en base a algunas oficinas de gobierno. Sin embargo, me parece que de alguna forma estamos tratando de caminar aún con todos estos problemas y hay algunas alternativas que precisamente intentan ya sea de manera progresiva o ya sea de una manera un tanto más radical, reformar las estructuras del Estado para poder hacerlas más acorde a nuestras necesidades. En tal sentido, por ejemplo, hemos visto algunas concordancias entre el partido de gobierno y el Ejecutivo respecto a la iniciativa de la nueva constituyente. Ahora, veamos pues si este tipo de iniciativas pueden llegar a tener un curso legal a través del Parlamento y pueden salir adelante. Parece ser que la coalición partido-gobierno está tratando a través de sus múltiples actores de realizar medidas colectivas que coadyuven a esta finalidad. Habrá que ver. Una última pregunta en 30 segundos. ¿Y dónde está la ciudadanía movilizada? ¿Dónde está la gente que sabe expresarse activamente, por ejemplo, contra el indulto, contra el fujimorismo más rabioso? A los únicos que veo movilizados son a estos que se llaman la resistencia y estos otros grupos neofascistas que han comenzado a aparecer. Pero el grueso de la ciudadanía, Roger, ¿dónde está? Yo creo que hay un descontento generalizado y se evidencia a través de las encuestas de nuestra clase política, y es que al no haber representado adecuadamente nuestros intereses, muchos se han nuevamente desanimado y ante la constante movilización del año pasado, también hemos visto cierto tipo de desidia de parte de la sociedad que va a tener que ser muy importante si es que este proceso constituyente toma su curso, ¿no? La sociedad civil organizada va a ser diametral, trascendental, fundamental, sobre todo teniendo en cuenta las proporciones en las cuales el gobierno ha planteado esta nueva iniciativa, este nuevo pacto social, en el cual no necesariamente los partidos políticos van a ser los que tengan el protagonismo para poder escribir esta historia, ¿no? Muy bien. Me parece que es importante la movilización colectiva, parte también un poco de aquellas consignas que puedan ser promovidas de manera
elocuente de parte ya sea Sí. del Ejecutivo o Legislativo para poder sacarlos adelante. Si la calle no se mueve, Roger, es poco lo que se puede mover a nivel de las instituciones, al menos así lo dice un poco la historia de nuestros últimos años. Muchísimas gracias, Roger, por haber estado con nosotros. Queríamos también escuchar la voz de un politólogo, esta vez del norte del país, de Lambayeque. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.